Hace un par de semanas publicaba una grabación en la que daba mi opinión respecto de mi sensación, cuando veíamos cómo iban pasando los días y el Supremo seguía sin publicar su sentencia sobre el IRPH, que llevamos esperando no desde el 1 de octubre, que es cuando se tenía que reunir para resolver nuevamente un asunto de esta cuestión del IRPH, sino desde julio de 2023, cuando el TJUE ya le había dado un palo al Supremo con aquello de que la cláusula que incluye el IRPH no puede ser abusiva porque era un índice oficial y que además incluso se usaba por las distintas administraciones públicas en los préstamos de vivienda protegida. Bueno, pues ya ha llegado por fin esta misma semana y ya hemos conocido esta nueva sentencia. Bueno, mejor dicho, estas sentencias, porque en realidad han sido dos las sentencias que se han dictado. Una primera que nos habla del control de transparencia y una segunda que nos habla del de abusividad. Así que voy a dedicar esta grabación de hoy a dar mi primera impresión tras esa primera lectura de estas sentencias, aunque habrá que releerlas más veces y analizarlas más a fondo para que no se escape nada de ellas. Antes, pues, te recuerdo que puedes reservar una consulta conmigo de forma gratuita y por videoconferencia para hablar de tu préstamo hipotecario, tu tarjeta de crédito, si te han inscrito en un fichero de morosos o si te ha llegado una ejecución hipotecaria. Para eso, tan solo entra en el enlace de la descripción y selecciona el día y la hora. Soy Javier Fuentes, abogado y fundador del despacho que le pone el nombre a este canal, Jurisfirma Abogados. Como decía, hace apenas un par de semanas me dediqué a hablar de mis propias sensaciones ante el retraso del Tribunal Supremo en pronunciarse nuevamente sobre el IRPH, tras haberlo hecho en julio de 2023 y en diciembre de 2024 el TJUE, tirando por tierra lo que había dicho antes el Supremo. Y he de reconocer que me equivoqué. Cuando trataba de entender el porqué de tanto retraso y teniendo en cuenta que ya se había filtrado que había habido consenso, pues supuse que el motivo estaba en ver cómo se resolvía la cuestión de las consecuencias de la declaración de nulidad de esta cláusula. Vamos, de si se iba a entender que el contrato se debía anular en su integridad o si podría seguir existiendo y en este caso ver de qué forma. Pero no, de todo esto no se ha llegado a hablar nada en estas dos sentencias, porque el Supremo no ha anulado el IRPH en ninguno de los dos casos que ha resuelto. En el primero se ha entendido que la cláusula era transparente y en la segunda sentencia, teniendo en cuenta que el recurso que tenían que resolver solo afectaba a ver si la cláusula era abusiva o no, porque ya no había discusión en cuanto a que en ese caso no era transparente, pues dice que no es abusiva. Pero tengo que añadir que aunque el Supremo no ha anulado el IRPH, aunque en mi opinión ha retorcido lo dicho por el TJUE, por lo menos en algunas cuestiones muy importantes como en relación con la información sobre el diferencial negativo, y aunque vuelve a ser ambiguo en otros aspectos, como en cuanto al análisis del desequilibrio, realmente no podemos ser tan catastrofistas como lo han pintado los titulares que han publicado los periódicos. El mismo día en que se publicaban las sentencias, lo que leíamos en prensa eran titulares como el Supremo rechaza declarar nulas de forma general las cláusulas hipotecarias ligadas al IRPH en el país, o el Supremo salva a la banca y limita la nulidad del IRPH hipotecario por falta de transparencia en El Economista, o el Supremo zanja el debate de las hipotecas y IRPH con un pronunciamiento a favor de la banca, en Expansión. Son titulares muy intencionados, no solo por la propia prensa, creo que también por el propio Supremo al elegir qué asuntos resolver. Unos titulares que, desde mi punto de vista, solo sirven para que reine el pesimismo y los afectados se convenzan de que ya se tienen que olvidar del asunto. Una conclusión que, además, hemos alcanzado todos cuando vimos la noticia y cuando, al menos, como solemos hacer los abogados, nos fuimos directos a leer el fallo de las sentencias y comprobábamos cómo ni se declaraba la falta de transparencia en una ni la abusividad en la otra. Pero realmente esto no es así, aunque para llegar a esta conclusión hay que hacer una lectura más pausada y completa de las sentencias. Ya digo que son dos sentencias que no anulan el IRPH, pero son dos sentencias muy especiales, porque son dos escrituras bastante atípicas.
Pero para que se entienda por qué digo que son escrituras atípicas, tengo que recordar dos puntos de los que se mencionan en estas sentencias y que sirven para que el Supremo llegue a esta conclusión ahora. Una de las cuestiones esenciales es de las que el TJUE entiende en sus últimas sentencias que se deben tener en cuenta a la hora de determinar la transparencia o no de la cláusula que incluye el IRPH en un préstamo hipotecario está en la advertencia que el Banco de España hacía en su circular 594 de que el IRPH, al ser una media de TAEs y por tanto sufrir los efectos que conlleva incluir en él los valores medios de los gastos y comisiones de todos los préstamos hipotecarios que se otorgaban, porque entienden que esta información es esencial para el consumidor para que pueda entender las consecuencias económicas que tiene para el consumidor que se le haya incluido un índice que ya el Banco de España advierte que se sitúa por encima del valor de mercado. Otra de las cuestiones esenciales que nos ha dicho el TJUE últimamente está en el hecho de que cuando se está analizando la abusividad de una cláusula de este tipo, para poder ver si su inclusión implica o no un desequilibrio en perjuicio del consumidor, hay que hacer un juicio comparativo entre el tipo de interés del préstamo y el que comúnmente se establecía en ese momento. Bueno, pues volviendo al tema de que estas sentencias analizan unos casos muy excepcionales, digo esto porque la primera de ellas, en la que se habla de la transparencia, aunque la entidad demandada es Kutxabank, es una hipoteca de Caja de Ahorros de Vitoria y Álava, por lo que tiene un contenido que no coincide con el grueso de las hipotecas que dio este banco de Kutxabank. Se trata de un texto muy poco común, en este caso es verdad que parecido al que incluye UCI en sus escrituras, porque sí da bastante más información y esta escritura sí hace mención a la circular 594 y también a la fecha del Boletín Oficial del Estado donde se publicaba esta circular. Estas menciones son las que hacen que el Supremo pueda llegar a la conclusión de que la cláusula es transparente. Y en la segunda de las sentencias, en la que se habla de abusividad y por tanto en la que se tiene que analizar el posible desequilibrio y esa comparativa del tipo de interés de este préstamo y el que existía en el momento en que se concedió el préstamo, casualmente tenemos delante una hipoteca que se otorgó justo cuando el Euríbor alcanzó su máximo histórico, en el punto de inflexión de la crisis que sufrimos en el 2008, lo que significaba que sufrió su subida más intensa, situándolo en el punto más cercano al valor del IRPH. Algo que también hace que estemos ante un préstamo muy excepcional. ¿Con esto digo que estoy de acuerdo con lo dicho por el Supremo? No. Bajo mi punto de vista, en esta sentencia el Supremo está pasando de puntillas por todo lo que ha dicho el TJUE, se está restando importancia a cuestiones muy importantes, como respecto del propio diferencial negativo, porque en contra de lo que ahora nos dice el Supremo, toda esta advertencia del diferencial negativo no es para que el consumidor comprenda lo que es una TAE. Si después de tantos años de espera, de tanto como se ha dicho y escrito al respecto, resulta que la conclusión del Supremo es que la advertencia del Banco de España de que el IRPH debe acompañarse de un diferencial negativo es para que el consumidor pueda comprender el concepto de TAE, apaga y vámonos. Menos mal que no es algo que nos hemos inventado nosotros ni el TJUE y que está escrito en la propia circular. La necesidad del diferencial negativo y sobre todo la relevancia que esta información tiene para el consumidor está en el hecho de que el IRPH, al ser un valor derivado de las TAEs, que tienen los contratos que se dan cada mes por todas las entidades, si se usa directamente, pues la TAE de la propia operación, la del propio préstamo en el que se está incluyendo, va a situarse por encima del valor de mercado. Vamos, que el contrato que use el IRPH directamente va a ser un contrato más caro que el propio mercado. Esa es la importancia de esta información. Simplemente porque si cuando hablamos de transparencia hablamos de información necesaria para que el consumidor conozca lo que la cláusula implica para su bolsillo, es evidente que saber que le han colocado un índice que debe corregirse para que su propio contrato no se sitúe por encima del valor de mercado es una información más que necesaria. En cambio, creo que voluntariamente el Supremo ha entendido que si se le resta esa importancia a toda esta cuestión es más sencillo salvar este requisito y permitir que se cumpla con la simple mención de la circular o del boletín en el que se publicaba.
Parece que aunque el consumidor no es destinatario de este tipo de normativas, ni tiene por qué comprenderla al ser una normativa técnica, así como ni tan siquiera le han dado cierta relevancia en la escritura a la hora de citarla, pues cualquier prestatario que viera citada esa circular ya debería comprender que su préstamo iba a estar situado por encima del valor de mercado. Y todo esto es sin entrar a valorar la obligatoriedad de incluir un diferencial negativo y las implicaciones que tiene, al menos a efectos de otros controles de incorporación distintos de la transparencia y la abusividad. Así que, aunque aún tengo que analizar más a fondo estas sentencias, entre otras cosas porque no he tenido tiempo suficiente en estos días para hacerlo, mi opinión es que el Supremo ha vuelto a retorcer lo que ha dicho el TJUE, en mi opinión, con una intención muy evidente, que puede que se haya conseguido, pero que es la que buscan esos titulares que mencionaba antes, la de conseguir que reine la idea de que esto se ha acabado. De ahí que esos casos que ha analizado tan particulares pudieran llevar a la conclusión de que no se anula el IRPH. Pero, por otro lado, como ya he repetido en muchas ocasiones, el TJUE le había puesto las cosas muy difíciles al Supremo. Y sigo opinando igual, porque aunque estas dos sentencias no son favorables al consumidor, por lo pronto el Supremo ha tenido que claudicar ante el TJUE y ya no tenemos un no a cualquier IRPH como hasta ahora, en que por ser un índice oficial ya se iba a negar siempre su nulidad. No. Ahora tendremos, como además era de esperar, la posibilidad de analizar cada caso en concreto y que en muchos puedan anularse. Ahora, incluso con los propios criterios que ha establecido el Supremo en estas sentencias, habrá muchísimas hipotecas en las que se deba anular esta cláusula. Por eso, aunque es evidente que estas sentencias no suponen una buena noticia para tantísimos afectados por el IRPH como hay, se ha conseguido mucho con ellas, se ha dado un vuelco a toda esta situación y tenemos que tener presente que en muchos casos se va a poder conseguir anular esta cláusula. Hoy, más que nunca, te pido que me dejes tu opinión. Y bueno, también voy a pedirte que te suscribas al canal, que lo compartas, y te digo, bueno, primero que puedes reservar una consulta conmigo de forma gratuita sobre toda esta cuestión, simplemente con el enlace en la descripción. Y segundo, que si quieres contactar directamente conmigo, puedes hacerlo a través del correo electrónico info@jurisfirma.es o del formulario de contacto que puedes encontrar en la web del despacho jurisfirma.es. Un abrazo y hasta luego.